Y respecto al arrianismo, que hay que matizar que los arrianos del siglo XXI son los testigos de Jehová. Porque creen exactamente lo mismo. Habrá algún matiz, pero es prácticamente lo mismo. Y claro, ellos lo que siempre suelen decir es como que Cristo fue el primer ser creado, ¿verdad? Que como que es una especie de semidios, que es el primer ser creado, y por tanto, a la luz de todo lo que has explicado, ¿es la doctrina de la generación eterna de Cristo, esto es muy complejo, imprescindible para no caer en esta herejía? A ver, imprescindible e ineludible no. Nosotros nunca hemos necesitado la doctrina de la generación eterna para, a lo mejor no estarás de acuerdo con esto, pero yo desde niño he creído que Jesús es Dios junto al Padre, junto al Espíritu Santo, o juntos no, porque creeríamos en la herejía de, ¿cómo se llamaba esta herejía trinitaria? Que los tres componen un Dios, el parcialismo, eso es una herejía. Los modalistas. El parcialismo es que entre los tres parcialmente son Dios y entre los tres hacen un Dios. Eso no lo creemos nosotros. Como un trébol. No son tres hojas, no, eso no lo creemos. Nosotros creemos que Él es un solo Dios tripersonal y no hemos necesitado la doctrina de la generación eterna. Ahora, es importante la doctrina de la generación eterna para explicarle a la gente qué significa ser engendrado, que no es ser creado, porque la confusión venía por esto. Si es hijo engendrado, en algún momento del tiempo lo engendraría. Entonces se habla de la generación eterna. Mira, a cualquiera que hable de Dios, le dices, ¿crees que Dios es Padre eterno? Claro, como lo dice por toda la Biblia. Ellos te van a decir que sí. Y tú le dices, ¿cómo puede ser Padre eterno sin tener un Hijo eterno? Y aquí nace pues un poquito la lógica de la filosofía de la generación eterna. Porque hay una de las cosas muy importantes que vemos en el libro de Cristología de Samuel Pérez Millós, es la filosofía del principio y término. Si lo explicamos en sus palabras no nos vamos a enterar de nada, pero en las nuestras un poquito, quizá. ¿Qué significa principio y término? Quiere decir que la persona del Padre le debe su personalidad y personificación al Hijo, porque si no tiene hijo no podría ser padre. Y la persona del Hijo le debe su persona, personificación y personalidad al Padre, porque si no tiene padre no podría ser hijo. Por eso es principio y término. El principio de Jesús es el Padre y el principio del Padre es el Hijo. Y eso es eternamente. El Hijo es Hijo eternamente y el Padre es Padre eternamente. Por eso se deben a sí mismo a la personificación. No sé si me he explicado, porque sé que ya sí estamos hablando en temas escabrosos. Pero eso es la generación eterna. La generación eterna es que hay una comunicación de vida eterna del Padre al Hijo. El Hijo recibe la comunicación de vida del Padre. Esa es la idea. Pero no es una comunicación de vida que en el tiempo se da como suceso. Es una comunicación de vida eterna porque ambos son Padre eterno y Él es Hijo. O sea, porque el Padre es Padre eterno y el Hijo es Hijo eterno. Ambos son eternos, por lo tanto, la generación es eterna. Ahora sí nos hemos metido en terreno apache, pero es... No, es así. Yo creo, a medida que iba formulando la pregunta, he dicho que era algo complicado, y lo es. Yo creo que dentro de la cristología estaremos hablando de las doctrinas más complicadas de entender, pero yo creo que dentro de la complicación que lleva, creo que lo has explicado de una manera lo más sencillo posible, para que la gente lo pueda entender. Más sencillo yo no sé, así directamente. Encontré un artículo de MacArthur que él decía al principio no aceptar esa doctrina, porque dice que no entendía la doctrina de la generación eterna. ¿Por qué? Porque si nos metemos un poquito más en espiritualidad trinitaria, en el libro de Francisco La Cueva, claro, decía en filosofía, ¿vale? Esto ya filosofía, que Jesús existía porque Jesús es el verbo, y para ser verbo tiene que ser pronunciado. Jesús existía en la mente de Dios eternamente, porque nada hay nuevo en la mente de Dios. Todo es un presente continuo, por su preconocimiento.
Entonces Jesús existía en la mente del Padre y en algún momento del tiempo lo pronunció. Esto es como una filosofía inventada para explicar que el verbo era ad extra al Padre, aunque era intra significa dentro y ad extra fuera, una manifestación interior. Fue ad extra en el tiempo, porque fue un verbo pronunciado. Pero es una forma de explicar que Jesús es la palabra hablada de Dios y que Dios no puede vivir sin pensar. Y si Dios no puede vivir sin pensar, el verbo existía en la mente de Dios eternamente. Es para defender la eternidad del verbo. Es filosofía lo que estoy diciendo. Sí. Puedes no estar de acuerdo perfectamente. Yo te estoy diciendo que es una cosa muy difícil. Ahora, no se cree que en algún momento del tiempo fuese pronunciado. Esto se explica para explicar la eternidad del verbo, pero no para decir que el verbo tuvo un momento de personificación. ¿Por qué? Porque como personificación le debe la personificación al Padre y el Padre al Hijo. Porque ambos no son Padre eterno y ambos no son Hijo eterno, sino existen ambos simultáneamente como personas. Entonces, Él es verbo eterno. Es una pronunciación del Padre eterna, porque el Padre siempre ha hablado en ese sentido.